Hace poco yo leí una historia de dos varones, dos hombres. El nombre de uno era Jaime y el otro Ronaldo. Y ambos iban a la misma iglesia. Jaime fue a la iglesia un domingo por la mañana. La organista cometió un error al tocar la música y se encogió. Vio a un adolescente hablando durante una oración. Estaba seguro de que una mujer estaba mirando para ver lo que ponía en el plato de las ofrendas y se molestó. Escuchó al predicador cometer un error de lenguaje 5 veces. A lo mejor estuvo aquí, ¿verdad? De nuestra iglesia. 5 veces. Durante la invitación salió por la puerta lateral murmurando: qué pérdida de tiempo. Ronaldo también estuvo en el mismo servicio. Escuchó a la pianista tocar un arreglo de Castillo fuerte es nuestro Dios y se sintió conmovido a adorar por la majestuosidad de la canción. Recogieron una ofrenda especial para los misioneros y estaba contento de que su iglesia estuviera haciendo lo que podía por las personas de todo el mundo. Aprecio especialmente el sermón de ese domingo. Realmente habló de una necesidad en su vida. Pensó mientras que estrechaba la mano del predicador y se iba: ¿cómo puede alguien venir aquí y no sentir la presencia del Señor? Y esa historia cuenta con muchos en muchas iglesias. Depende con cuál actitud que uno viene. Depende de lo que está esperando. Depende qué tanto está aplicando a su vida o que está viendo a los demás. Por eso, como vimos aquí en Salmo 122, vemos unas palabras claves o frases claves que vemos en este texto. Como dice aquí en versículo 1: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y luego empieza a hablar de Jerusalén. Jerusalén siendo el lugar del templo. Por eso, hablando el salmista de ir a la casa de Jehová, literalmente él está hablando del templo situado en Jerusalén. Y por cuando vemos al salmista aquí escribiendo, vemos ahí en versículo 6: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Él está refiriendo al lugar en donde ellos estuvieron asistiendo. O sea, en pocas palabras, él está diciendo que sea paz entre nosotros en la casa de Dios, que sea paz en nuestros corazones, que recibamos algo de nuestro Señor. Por hermano, aquí tenemos las notas esta tarde, algo que tal vez nos puede ayudar. Hemos aprendido de la necesidad y cómo debemos orar leer la palabra de Dios. Y hermanos, yo sé que muchos andan este año leyendo, tomando en serio la tarea que tenemos por delante en este año. Y luego la semana siguiente de la oración, la necesidad que hay de no simplemente rezar, sino orar. Y ahora estamos viendo de ir y venir a la casa de Dios. Número 1, es un privilegio ir a la iglesia. Es un privilegio ir a la iglesia. Cuando hablamos del salmista, él está hablando acerca de este gran privilegio que tenemos de ir a la casa de Dios. Tristemente, los cristianos de hoy en día han ido a tantas iglesias diferentes, han pasado tanto tiempo que han perdido el aprecio que debemos tener estar en la casa de Dios. Un día, cuando ya no podemos asistir por salud o por otra cosa, vamos a entender qué tan privilegiados estuvimos en este tiempo en la casa de Dios. Por lo menos es un privilegio. Muchas veces siento como pastor que casi tengo que rogarles
rogarles a algunos para que vinieran, por favor, que venga, que no deje de congregarse, y andamos en una actitud de que nosotros como que si estuvieran pagando algo o costando algo o sacrificando algo. Yo he dicho en otras ocasiones y voy a repetirlo en este momento, que un día estuve hablando con un hermano y me dijo, pues pastor, no puede ser el sacrificio de ir a la iglesia. Y yo le dije, pues hermano, no hay palabras de más ofensa que esa palabra. Está diciendo a mi cara que es un sacrificio venir a escucharme. Wow, es mejor yo renuncio, voy a sacar otro trabajo y gastar mi vida en otro lado. Hermanos, no es un gasto, no es un sacrificio, sino es un privilegio estar en la casa de Dios. Y debemos estar recordándonos, porque si no, vamos a olvidar cómo es ese privilegio. Inciso A, una actitud correcta. Si vamos a ver el privilegio, vamos a ver también una actitud correcta. Vemos aquí en versículo número 1, primera parte, yo me alegré. Él está hablando de su sentimiento entrando en la casa de Dios. No entrando peleando con la esposa, no entrando gritando a los hijos, no entrando pensando en todo lo que está mal en este mundo, sino entrando alegres a la casa de Dios. Si tenemos la actitud correcta, vamos a poder tener provecho de lo que estamos haciendo dentro de su casa. Salmo 100, versículo 1 y 2 dice, cantad alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Hablando de la actitud que debemos estar llegando en la casa de Dios. Cuando hablamos, hermanos, de la casa de Dios y pensamos en el pasado, ¿cómo era estar en la casa de Dios? Nosotros vivimos ahora en la Iglesia Bautista Lancaster, teniendo un buen lugar para adorar, un buen lugar para servir, un buen lugar para congregarnos con muchos. Pero no siempre ha habido así. Hay que recordar que unos pocos días y meses y años antes que viniera el pastor Chapel aquí, pues aquí nuestra iglesia eran como 12 personas. No tuvieron mucho para estar alegres. No tuvieron mucha visión. Su iglesia estuvo al punto de morirse. Los edificios para no pagar, y luego no pudieron pagarlos y se iban a volver al banco. Así fue la iglesia hasta que llegó un pastor y luego toda la historia transformó. Muchas veces nosotros no entendemos que es por un milagro que hasta esta iglesia existe. El pastor Chapo, él hubiera podido ir a cualquier otro lado, entrar en cualquier otra ciudad. Muchas iglesias en que hubiera podido entrar a pastorear, pero Dios lo puso aquí en nuestra ciudad, que cambió el futuro de nuestra ciudad, de nuestra iglesia, y hermanos, también las vidas de cada uno de nosotros. Cuando recordamos el privilegio aquí, hay que recordar también del pasado, porque él está hablando en la forma del pasado. Dice, me alegré con los que me decían, hablando acerca del pasado. Él está hablando de lo que hubo en su vida. Pues mi pregunta para nosotros es, ahora como iglesia vemos el pasado, pero vamos a hablar del pasado personalmente. Él está hablando del pasado, pero también en forma personal. Me alegré. No nos alegramos, sino me alegré. Está hablando acerca de lo que pasó a él personalmente. Cuando hablamos del pasado, ¿qué ha hecho Dios en su vida? El domingo pasado fue algo diferente en ese domingo. Durante la conferencia de la semana pasada, ¿pasó algo diferente en su vida en esa semana? Cuando entramos al año, viendo la visión, el lema que del año,
estuvo haciendo algo Dios en su vida, puede hablar igual como ese salmista, me alegré. O tal vez puede hablar del presente porque el pasado no pasó mucho en la vida. Si así estamos pasando la vida, debemos examinar nuestras actitudes en esta tarde. ¿Cuáles decisiones tomó la semana pasada? Del pasado extiende ahora hasta el futuro. Y cuando hablamos de nuestro privilegio, debemos entender que todo el mundo no tiene el privilegio que nosotros tenemos. En realidad son muy pocos. En las encuestas que hay en este mundo dicen, según Global Commission Partners, que 1.6 mil millones nunca han oído el Evangelio. 1.6 mil millones. Según Joshua Project, dice 27% del mundo no ha oído el Evangelio, ni saben qué deben hacer para ser salvo. Y ahora 5.62 mil millones no tienen acceso a una iglesia cristiana. Cuando vemos esos números, esos porcentajes, empezamos a entender qué tan gran privilegio nosotros tenemos para estar presentes en esta noche. Pero no lo apreciamos. Y la razón que lo vemos eso es porque por la actitud que tenemos y por la asistencia que a veces nosotros tenemos. Por eso vemos, hermanos, cuando hablamos del aprecio que tiene la iglesia o a su iglesia que tiene, se demuestra en su asistencia, se demuestra en su actitud, se demuestra en su servicio y lealtad. Y por eso cuando hay un aprecio verdadero, es algo que es obvio. Pues estamos hablando ahora de cómo debemos venir a la iglesia. Una actitud correcta. Número 2, inciso B, un ambiente positivo. Un ambiente positivo. Ahora viendo otra vez el versículo 1, yo me alegré, y luego con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Vemos ahora que está hablando de un ambiente. Él estuvo contento, pero no se quedó solo con él, sino que también involucró a otros también. Un ambiente. Llegamos a una iglesia no solo alegres, sino alegres con otros. No solo contento para mí, sino también contento con otros. Por eso nosotros venimos también en un ambiente positivo. Involucró a otros por lo positivo. Por eso vemos que no está entrando con quejas, como Jaime que vimos en la historia ahorita, viendo todo lo malo. Hermanos, hay muchas cosas aquí que no van perfectamente bien. Hay errores que pasan. Hay unos que dicen cosas que no deben decir. Ya sé que yo mismo predicando un mensaje después del día voy a la casa y me acuerdo tal vez de una frase que dije o tal vez una palabra que dije y pienso, pues ¿por qué dije eso? Muchas veces yo pienso, ¿por qué no escogí mejor manera para hablar? Y muchas veces estamos enfocando en todo eso, vamos a perder el beneficio que hay en la casa de Dios. Porque esta iglesia es segura. Seguramente esta iglesia no es una iglesia perfecta. No hay un pastor perfecto. No hay asistentes del pastor perfectos. No hay miembros perfectos. Por eso entramos aquí creando un ambiente positivo. Como digo, con él lo hizo personal. Él dijo, me alegré. Y luego está hablando de nosotros, la casa de Jehová, iremos nosotros. Por eso está hablando de que él involucrado para poner un ambiente dentro de esa iglesia. Cada uno tenemos la habilidad de hacer influencia a alguien más por lo positivo o por lo negativo.
Y hay que aprender de eso y la necesidad. Y si alguien está haciendo algo negativamente, hay que reclamarle o hay que apartarse de esa persona. Porque hay que andar adelante con un ambiente que va a ser un ambiente para ayudarnos. Todos podemos crear un buen ambiente o también un mal ambiente. Un ambiente perezoso, un ambiente sin importancia, un ambiente chismoso, un ambiente amargo que no perdona. Ambientes que afectan. Voy a predicar pronto acerca de chismear. Eso hace más daño en una iglesia que casi cualquier otra cosa que hay. Malas noticias vuelan, si sean ciertos o si sean mentiras. Vuelan, hacen daño, dividen, enfrían. Mueve el ambiente de positivo al negativo, de un buen ambiente a un mal ambiente. Por eso estamos hablando de alguien aquí que es determinado a entrar bien. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamas Señor? ¿Por qué entrar aquí cantando alabanzas, elevando la voz a Dios cuando no estás siguiendo lo que yo te digo? Todos podemos crear un mal ambiente, pero también podemos crear un buen ambiente, un ambiente alegre, un ambiente que ayuda a otros, un ambiente que anima a otros, un ambiente que participa, que sirve, que ayuda. Porque nosotros podemos hacer una diferencia en nuestra iglesia. ¿Cómo venimos a la casa de Dios? Por eso estamos hablando, hermanos, esta tarde acerca de nuestra actitud, acerca de nuestro ambiente. Y luego ahora en inciso C, la anticipación con su presencia. Versículo 2. Nuestros pies estuvieron dentro de sus puertas, oh Jerusalén. Está hablando de algo esperando una bendición. Porque venimos a la casa de Dios. Debe ser para esperar una bendición, una palabra de corrección, una palabra de ánimo para nosotros, una palabra de ayuda, una palabra de dirección en nuestras vidas. Todos andamos viajando en este mundo como peregrinos, como extranjeros, esperando llegar al lugar permanente con nuestro Señor. Venimos porque queremos llegar a aquel lugar preparado. Y por eso debemos entrar ahora con anticipación, esperando bendición, esperando dirección. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cuántas veces llegamos? Señor, háblame a mí. Señor, yo necesito un toque. Señor, yo necesito ver lo que me falta a mí. Señor, yo vengo para que tú hagas algo en mi corazón. Hay muchos lugares donde no va a encontrar nada porque nada se dice. Pero nosotros podemos escuchar a la voz de nuestro Señor. Pues, hermanos, número 1, hemos visto un privilegio que hay estar en su casa. Segundo, vemos el propósito de ir a la iglesia. Ahora, primero es un privilegio, pero también vemos que hay un propósito. Por eso venimos aquí por un motivo. Como he dicho otras veces, yo sé que algunos vienen para salir. Dice: pastor, ¿cuánto tiempo va a durar? Estoy visitando, tocando puertas, invitando a alguien. Pues, pastor, ¿cuánto tiempo dura en su mensaje? Como 5 o 6 horas. Es mucho, pastor. Sí, es mucho. No, véngase, vamos a ver cuánto tiempo. No va a durar 5 o 6 horas. Pero muchas veces no estamos llegando con un buen propósito, por lo cual que Dios ha puesto este lugar de privilegio.
Por eso vemos ahora el propósito de ir. Número 1, inciso A, conectar con el pueblo de Dios. Conectar con el pueblo de Dios. Versículo 3. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Bien unida entre sí. Pues vemos conectar con los que están allí, dice en versículo 1, con los que merecían, y luego en versículo 3, bien unida. Pues conectar con el pueblo de Dios. No podemos ser un cristiano bien balanceado, en equilibrio, si no estamos unidos en la casa de Dios. Los que están escuchando en línea, que nunca vienen, sí pueden agarrar información, pero les va a faltar mucho por falta de presencia. La presencia es lo que nos ayuda. Vivimos en un tiempo cuando nadie quiere salir de sus casas. Están adentro viendo la tele, quién sabe qué están haciendo, pero no salen. Y estamos creando una generación de jóvenes que ni siquiera saben cómo hablar. No pueden comunicarse porque no tienen práctica. No están acostumbrados a hablar. Mejor mandar un texto, mandar algo así escrito y nunca comunican. Hermano, la verdad es que como creyentes necesitamos nuestra presencia para formarnos como creyentes completos en nuestro Señor. Pues cuando Cristo está dándonos el mandato de estar aquí en su casa, hay un motivo por lo cual que estamos. Pues venimos aquí ahora, un propósito es conectar. Yo no puedo conectar con los que no asisten. Durante la pandemia hay varios que nunca volvieron. La verdad es que pocas veces pienso en ellos. Tal vez están escuchando de vez en cuando, tal vez ahora mismo, yo no sé. Pero si no están aquí, no estamos conectados. Eso el otro día estaba recordando a un hermano que conocía y le conocía muy bien. Y no volvió y no pude recordar su nombre. Un hermano fulano, no necesita nombre. No está conectado, ya no es parte. Pierde mucho cuando no estamos en la casa de Dios. Necesitamos esta conexión entre nosotros aquí en nuestra. Por eso dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Estoy exhortando ahora, exhortándoles que no falten, exhortándoles que no dejen. A los que están ya afuera no les puedo exhortar. Ya no tengo contacto con ellos, ya no tengo comunicación con ellos. Ellos van a hacer lo que quieran hacer, yo ya no puedo. Pero con nosotros sí. Por eso voy a seguir animando, exhortando que nosotros sigamos. ¿Por qué? Porque estamos esperando aquel día que se acerca. Inciso B, propósito, conectar con el pueblo de Dios. Inciso B, aprender de la palabra de Dios. Aprender de la palabra de Dios. Salmos 86:11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que teme tu nombre. Enséñame, quiero saber más, quiero aprender, quiero saber lo que Dios espera de mí. Quiero caminar en obediencia. Y hermano, no lo podemos hacer si no estamos bajo la predicación de la palabra de Dios. Es su manera para corregirnos, su manera para hablarnos, su manera para dirigirnos. La palabra de Dios, por eso estamos aquí. Por eso, hermanos, nuestra iglesia, todo está alrededor de la predicación de la palabra de Dios. Si venimos, compañerismo. Si venimos, cantamos. Si venimos a escuchar especiales, si venimos para grupos de crecimiento, todo lo anterior es muy importante, pero nada más importante que escuchar la predicación de la palabra de Dios. Es lo que va a hacer una diferencia en nuestras vidas. Por eso, propósito, conectar con el pueblo de Dios, aprender de la palabra de Dios. Inciso C, adorar a la persona de Dios. Versículo 4,
y allá subieron a las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Hermanos, estamos adorando a la persona de Dios. Muchos piensan, pues pastor, yo puedo adorar a Dios igual en mi casa que aquí en la iglesia. No lo creo. No lo creo. Suena bonito. Dios está en todas partes. Yo puedo darle igual en la casa que aquí. No, no lo va a hacer. Yo dudo que aparte una hora a sentarse, cantar, escuchar, leer la palabra de Dios, yo lo dudo. Hasta que si están escuchando ahora mismo, a lo mejor tienen su soda ahí en la mano, sus palomitas comiéndolas. Cuando suena el teléfono, le marca, le contesta. No es igual en su casa que en la casa de Dios. Se llama la casa de Dios. ¿Cómo puedo alabar a Dios igual en mi casa que en la casa de Dios? ¿Cómo puedo pensar que estoy igual en mi casa cuando no tengo prioridad en lo que pertenece a Dios? ¿A dónde estoy ofrendando cuando yo estoy en mi casa? ¿Cuáles misioneros estamos enviando cuando estamos en mi casa? No, es la casa de Jehová para obedecer a nuestro Dios. Es la casa de Dios en donde vamos a adorar a Dios. Y hermanos, no hay nada que puede tomar el lugar de estar en la casa de Dios. Pues hablando, hermanos, del privilegio, vemos ahora también hay un propósito. Y vamos ahora número 3, vemos el provecho. El provecho de ir a la casa, a la iglesia. El provecho. ¿Qué es la cosa que me beneficia? Cuando yo llego a la casa, yo sé que eso es algo de privilegio, por eso aquí estamos. Yo sé que hay un propósito y estamos ahora en eso, pero también hay algo que de provecho en mi vida, de ayuda en mi vida. Por eso vemos ahora rápidamente 3 cosas acerca del provecho. Número 1, inciso A, prosperidad espiritual. Versículo 5. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Allá, ¿qué está hablando? En la casa de Jehová. ¿Dónde está hablando? El templo de Jerusalén. Por eso está hablando ahora del juicio. ¿Saben qué, hermanos? El juicio produce prosperidad en nuestras vidas. Cuando estamos en nuestra propia casa, no va a sentir convicción. Cuando vive el pecado, no va a sentir convicción. Cuando estamos en la casa de Dios, vamos a encontrar convicción en la vida. Yo espero que de vez en cuando todos sintamos poco incómodos en el mensaje. Si yo predico de separación, si yo predico de oración, si predico de leer la palabra de Dios, si predico de lugares que debemos ir y otros que no, si predico de la asistencia, cuando toco esos temas deben ser algo para hacernos sentir incómodos. El Espíritu Santo en nuestras vidas que produce convicción para cambiarnos, para tener prosperidad espiritual en nuestra vida. Hermanos, cuando pecamos, no es que simplemente, bueno, pues fallé, hice un error, pues voy a ser mejor mañana. Así no convivimos como cristianos. Cuando hacemos mal, reconocemos que hicimos mal. Pedimos perdón a Dios por hacer mal. Nos arrepentimos de esa maldad. Y luego salimos caminando en una manera diferente. No es simplemente un ajuste, sino es un cambio en la vida. Eso, hermano, es el provecho de estar aquí juntos bajo la predicación de la palabra de Dios. Para que sentimos mal
nos arrepentimos de la maldad, hacemos el cambio en arrepentimiento y caminamos diferentes. Hermanos, es lo que pasa en la vida de cada uno de nosotros. Ahora no quiero que levante la mano. ¿Quiénes en un tiempo vivían en vicios y ahora no? ¿Quiénes en un tiempo hablaban con malas palabras y ahora no? ¿Quiénes en su tiempo hacía conducta mala que ahora ya la ha cambiado? Todos tenemos cambios en la vida. Ojalá que tengan esos cambios. Eso es lo que estamos aprendiendo en la casa de Dios. Pues aquí venimos con ese provecho que hay en nuestras vidas. Vemos, hermano, rápidamente, 3 de Juan, 1:2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. 3 de Juan, versículo 4: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Juan 14:13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Está hablando de la prosperidad que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. No está hablando de pedir un Corvette o Lamborghini. No está hablando de eso. Está hablando pidiendo en el nombre de Jehová, en su voluntad, lo que Él quiere para nuestra vida y las vidas de otros. Hablando de lo que es prosperidad. Segundo, si se ve, la paz divina. La paz divina. Como dije, versículo 6: pedid por la paz de Jerusalén. Ahora, eso se aplica literalmente que deben pedir paz por Jerusalén. Pero en este contexto no está hablando de Israel, sino que está hablando de la casa de Jehová. Entrando en Jerusalén, orad por la paz en Jerusalén. O sea, la paz entre nosotros, la paz en los que estamos aquí reunidos. Cuando hablamos de lo que debemos entrar en la casa de Dios sintiendo paz en nuestras vidas. Como pastor, una cosa que me molesta es cuando alguien entra para quitar la paz de otro. Si quiere hablar con alguien, reclamar o criticar o arreglar, por favor, no aquí en la casa de Dios. Si está molesto con alguien, no aquí en la casa de Dios. Hay lugares para arreglarse, aquí no es. Aquí es el lugar de paz. Debemos por entrar y sentir la paz de Dios. No permita que alguien le quite la paz. Si está hablando en chismes, si está hablando en malas cosas, no le permite quitar la paz. Debemos entrar aquí, sentarnos y sentir la paz de Dios en nuestras vidas. Debemos sentir su presencia en este mismo momento. Por eso esa paz divina, dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. No, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Está hablando de la paz que debemos sentir en la casa de Dios. Por eso, provecho, prosperidad espiritual, paz divina, y luego inciso C, preparación para la vida eterna. Preparación para la vida eterna. Cuando uno apenas es salvo, no entiende mucho. Si predico del infierno, se pone muy incómodo. Tienen miedo. Hasta si hablamos del cielo, es algo que no sé todavía. Yo apenas conozco a Cristo, yo apenas estoy empezando. Pero cuando hablamos de la vida eterna, estamos preparándonos para esa vida. Por eso, si uno no es salvo, yo voy a predicar duro que está en camino al infierno. Ojalá que sienta incómodo. Ojalá que algo adentro le quiera hacer un cambio, porque quiero prepararle para la vida eterna.
Los que conocemos a Cristo, también yo no quiero que viva como un mundano. No quiero que esté viviendo en sus propios deseos. ¿Por qué? Porque estamos preparándonos para la vida eterna. Y más en Cristo, más madurez, más crecimiento, más cómodo con la idea de la vida eterna. El apóstol Pablo, en un tiempo él decía, conociendo el terror del Señor. Y lo más adelante él estoy diciendo acerca que estoy listo, estoy preparado. Para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Así es la madurez en la preparación para la vida eterna. Estoy hablando con un hermano hace algunos años y estuve enfermo y me dijo, pastor, tengo mucho miedo de la muerte. Y yo le dije, no se preocupe. Todavía, Dios no está llevándole todavía. Porque como creyente, Dios va a prepararte. Cuando uno está preparado en Cristo, llegando al final de su vida, se encuentra una paz para estar con su Señor. Es lo que nosotros queremos tener en nuestras vidas. Una vida preparada para estar con el Señor. Hay en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis preparados para ese tiempo.